Pues ahora lo que vamos a compartir es la Virgen María en la piedad popular. ¿Ustedes saben lo que es la piedad popular? Hay mucha gente que no sabe, sin embargo, es lo que practicamos. La piedad popular es lo que yo hago con mi fe en mi vida personal, en mi vida familiar, etc. Sin embargo, lamentablemente, mucha gente nos ha hecho creer que la piedad popular está mal, que la piedad popular es superstición, que tú no puedes tener estatuas de ningún santo en tu casa, que tú no tienes por qué prenderle velas a nadie, que eso es yeso y lo rompen y demás. Y tampoco podemos negar, hay gente que por falta de formación se porta como si fuera superstición. Hay gente que si no besa el crucifijo no puede salir de su casa. Y si le va mal ese día dice, eso fue porque no hice algo. Y nuestra fe no es así. La fe es la fe. Es verdad que no está mal besar el crucifijo, no está mal. De hecho, la iglesia concede indulgencia al que con amor besa un crucifijo. Por eso el Viernes Santo incluso es parte de un rito litúrgico. Pero de ahí a creer que cuando yo beso el crucifijo, toda la gracia que estaba contenida en ese crucifijo ahora pasa donde mí y no me va a ir mal, hay un trecho muy largo que recorrer. Y justamente de eso es que quería hablar. La piedad popular es un tesoro en la iglesia. Y sabemos que debe ocurrir la piedad popular porque es sinónimo de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cómo así? Cristo Jesús podía abrir el cielo y decir, se salvaron o se condenaron, pero no quiso. Quiso hacerse judío en una época específica de la historia, cuando ya se habían inventado la crucifixión. Miren la paciencia de Dios. Y Él se encarna, Él toma carne, toma historia, toma realidad, pero no para someterse a la historia, sino para cumplir la ley y llevarla a cabo. Y por eso, oigan bien lo que voy a decir, el cumplimiento pleno del Antiguo Testamento, de cabo a rabo, el cumplimiento pleno del judaísmo, se llama cristianismo. Porque Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por lo tanto, yo no tengo por qué andar enamorándome de ser judío. Ya eso fue superado. Nosotros somos los verdaderos seguidores del Dios del Antiguo Testamento. Y solamente tocaré 5 temas en esta ocasión y seré lo más breve posible. El primero es aclarar, porque aunque somos católicos, hay muchos que todavía pensamos que hablar con la Virgen es hablar con la secretaria. ¿De dónde sale el culto que le damos a la Virgen? A Dios le rendimos culto de latría, que lo que quiere decir es adoración. Solo a Dios adora la Iglesia Católica. Si alguno de nosotros se atreve a pensar que adoramos santos, ángeles, y en especial la Virgen María, no hemos entendido la fe. Nosotros no adoramos excepto a Dios. Pero que yo adore a Dios no quiere decir que yo lo maltrate a ustedes. Yo reconozco que hay algo de la bondad de Dios en ustedes. Ese reconocimiento que yo hago en ustedes, la iglesia le llama el culto de dulía. Dulía lo que quiere decir es cariño, afecto. ¿Qué pasa? Que la Virgen María es como yo, pero no es como yo. Es como yo en cuanto a que humana, es como yo en cuanto a que necesita ser redimida, es como yo en cuanto a que en ella se da todo lo que se da en mí, pero no es como yo porque ella goza de ciertas prerrogativas, como ser madre de Dios, siempre virgen, etc. Entonces el culto de dulía en ella está por encima del resto de las dulías y por eso se llama hiperdulía. Bien, eso se entiende. Imagino que lo sabían, pero por si acaso nadie sabe. Entonces, ya eso se ve en la Sagrada Escritura. Nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 1:48, que la misma Virgen dice, inspirada por el Espíritu Santo,
desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No dice todos los católicos, dice todas las generaciones. Si ha habido generaciones que han dicho que María no es bienaventurada, sino una más, ese no es del grupo de la iglesia que se va a salvar. ¿Qué? Ay, Dios mío, Padre. Dígale a ese hombre que no vuelva a decir eso. Ya veremos al final, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es inmensa. Pero el que se atreve a rechazar a la Virgen María, está rechazando entonces a Cristo. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento, que lo mandó Dios, Cristo también, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumple perfectamente. Él honra a su madre perfectamente. Y por eso es que dicen los santos, no tengan miedo de amar mucho a María, porque nunca la amarán más que lo que la ama su Hijo. No existe un culto de hiperdulía que te termine desviando. El que verdaderamente ama a la Virgen María diría con el Salmo, el Salmo 45, que dice que entra el Rey glorioso al son de trompetas, y luego dice, y viene también la reina enjollada con oro de Ofir. Si hay un rey en el cielo, Cristo Rey, la madre del rey es la reina madre. Sí. Y asimismo, nosotros tenemos que saber, y esto es de la Sacrosanctum Concilium, eso es Concilio Vaticano II. La Sacrosanctum Concilium dice, la piedad popular debe ordenarse y armonizarse con la liturgia, que es cumbre de la acción de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, que celebramos a San Francisco de Asís, pero también celebramos sábado, Santa María en sábado, primer sábado de mes, ¿verdad?, del Inmaculado Corazón de María. Lo que nosotros hacemos hoy no puede ir en contra de la liturgia. Si hoy fuera, por ejemplo, Viernes de Dolores o Viernes Santo, esto no se pudiera hacer. Porque iría en contra de la liturgia, y la liturgia es la acción cumbre de la Iglesia. Y por eso mismo dice San Juan Crisóstomo, un santo del siglo IV y V, no quieras, oh Reina de la Gloria, que me olvide de la excelsitud de tu gloria, sino que te acuerdes de mi fragilidad y me ayudes por la grandeza de tu gloria. Ya en ese siglo se decía que María estaba reinando en el cielo y llena de gloria. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros nos dejamos engañar y creemos que no, que ¿cómo así? Idolatría, María no tiene corona. Sin embargo, el Santo Rosario en el quinto misterio, ¿se lo saben? El quinto misterio de gloria, la coronación de María en el cielo. Eso está en la Biblia. Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una... Listo. Lo hermoso de todo esto es que la corona puede adoptar varias apariencias. Y por eso ustedes ven que de la Virgen María se dice que es la princesa más hermosa. Y no deja de ser reina. Pero de ella decimos que es reina y madre, madre de misericordia. Pero también la llamamos emperatriz de América en Guadalupe. Que ella sea una cosa no quita que sea otra. Cuando el Padre lo ordenaron presbítero, él no dejó de ser diácono. Y que él sea presbítero no quiere decir que él no sea hijo de la iglesia. Al revés. Y así mismo la Virgen María. Entonces, es solo aclarar esta primera parte. Ya entremos a los temas de la piedad popular como tal. Lo primero, el Santo Rosario. Yo me imagino que estoy hablando con gente piadosa que quizá no tiene mucho tiempo para leer la Biblia. Ojalá que sí se leyeran la Biblia. Ojalá que sí se leyeran los santos evangelios. La iglesia concede indulgencia al que lee y medita 30 minutos la palabra de Dios. No lo hagan por la indulgencia, sino por amor a la palabra. Pero también no seamos tontos. Aprovechemos. ¿Qué es la indulgencia, por si alguien no lo ha oído en todo este año jubilar? Es que hay veces cuando uno peca, el corazón va metiendo raíces en el pecado. Y cuando se te perdona el pecado, en la confesión,
Hay veces que quedan esas raíces, ese apego. La indulgencia es esa sanación de ese apego. Cuando uno hace este tipo de actividad que te regala indulgencias, es menos fácil caer en ese pecado confesado. Y por eso entonces, el que lee la palabra de Dios y la medita 30 minutos, obtiene indulgencia. El que adora el Santísimo Sacramento al menos 30 minutos, obtiene indulgencia. El que reza el Santo Rosario y a continuación las letanías de Loreto, o las letanías del Rosario, como le dice la gente, indulgencia. Y así hay muchas cosas. Y si se fijan, no es porque nos da la gana, sino porque todas son cosas santas. Y en la medida en que tú haces cosas santas, las tinieblas, tú te vas distanciando de ellas. Entonces, el Santo Rosario es una meditación del Evangelio. Si yo me rezo el Santo Rosario completo todos los días, ojalá, yo sé que hay ocupaciones y demás. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Quinto misterio de gloria, María coronada en el cielo como reina. Si yo me rezo de cabo a rabo, yo lo que estoy viendo es la vida de Cristo. Es meditar el Evangelio. La ventaja del rosario, como les dije en la prédica anterior, es que es María abriéndonos su corazón y nosotros vemos la vida de Cristo a través de los ojos de María. Y por eso, recomendación 1, el rosario es una meditación. No vayan a la carrera. Ustedes han visto cómo en los videos de YouTube uno lo pone más rápido. Más rápido. Así se oyen los rosarios a veces. Hasta tal punto que estamos rezando por cosas que ni sabemos. El malamén, ¿han oído del malamén? Es feo, el malamén es peor que el diablo. Porque las doñas dicen, y líbranos del malamén. Es peor que el diablo. Entonces, bajarle a la velocidad un poquito. Y la meditación consiste que aunque sea un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, durante el Padre Nuestro, los 10 Ave María y el Gloria, yo tenga en mente el misterio que estoy meditando. Si yo digo la coronación de espinas, Padre Nuestro, con la coronación de espinas, 10 Ave María, con la coronación de espinas en la mente, Gloria, con la coronación de espinas. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos tan en automático que a veces ni sabemos por cuál Ave María es que vamos. Y la realidad es que uno debe estar en el misterio contemplado. ¿Por qué la Virgen regala el Santo Rosario en su momento? Porque para la época había un grupo de herejes que había modificado la fe y la única manera de que la fe volviera a su origen sólido era si la gente volvía a leer los evangelios. Pero había gente que no sabía leer. Y la Virgen regaló su evangelio, el evangelio de Cristo en cuentas. El Salterio de la Virgen se llama. Que en lugar de los 150 salmos de la liturgia, son 150 rezos, Ave Marías. Al principio eran solo Padre Nuestros, pero Ave Marías meditando la vida de Cristo. San Juan Pablo II incluye los misterios de luz y ya no son 150, son 200 Ave María. Ay, pero qué exageración. ¿Tú crees? Porque cuando uno se pone el que reza de verdad el Santo Rosario, se da cuenta de que faltan misterios. Porque aunque es un contenido denso, no tiene todo lo del Evangelio. Imposible. Hay un documento que se llama Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, que dice, el 6 de enero, ¿qué día se celebra? Reyes, Epifanía, ¿verdad? O Reyes. El 6 de enero, si cae viernes, corresponderían los misterios de dolor. Pero ese día, dice ese documento, hace bien el que medita la adoración de los reyes en uno de los misterios. Los que rezan el rosario saben que la adoración de los reyes no está en el rosario. Pero es un misterio de la vida de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vida de Cristo, Cristo mismo, es un misterio. Y por eso entonces, las vanas repeticiones de las que se nos acusan, el rosario no es eso. Porque Cristo no condena la repetición,
sino la vana repetición. Él dice incluso, no repitan de manera vana como los gentiles. Él no dice como los judíos, porque los judíos repiten. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, Maestro, enséñanos a orar. Ustedes cuando vayan a orar digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no dijo, entra en tu corazón y di lo que tú quieres espontáneamente. Él dijo, digan esto. Tan así es que en los primeros siglos el Padre Nuestro se decía 3 veces al día obligatorio. Eso está en un documento que se llama la Didache. Y aún más, el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní repetía las mismas palabras. Lo dice el Evangelio. Cuando él iba donde los apóstoles, despiértense. Y volvía y repetía las mismas palabras. Y luego, despiértense. ¿Qué mismas palabras? En la última cena, él repetía los salmos siempre. Y en la cruz, cuando él dijo, Elí, Elí, lema sabactani, era recitando un salmo. Entonces, el problema no es repetir. El problema es la vana repetición, que creemos que por repetir se nos va a escuchar mejor. Y Dios no necesita que repitamos. Nosotros necesitamos repetir. Es como lo siguiente. El maestro que le enseña a un niño las vocales o las palabras, lo pone a repetir. ¿El maestro necesita que el niño repita? No, el niño necesita repetir. Pero el maestro tiene tanta paciencia que lo pone a repetir para que aprenda. Pues Dios no necesita nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones lo enriquecen. Eso lo dice el Padre a veces en misa. No necesitas nuestras alabanzas ni nuestras bendiciones te enriquecen. Sin embargo, tú las suscitas para que nos sirvan a nosotros mismos como mérito en acción de gracias. Por lo tanto, a quien le conviene repetir es a nosotros. Y por eso el que reza el Santo Rosario con el corazón, 10 Ave María le quedan cortos. ¿Alguno de ustedes lo habrá experimentado alguna vez? Que ya se acabó. Y por eso mismo el Santo Rosario debe ser meditación, tranquilo, no hay prisa. A menos que tú quieras ir a todo lo que da y bueno, ya veremos cómo nos va al final de los tiempos, con algo así tan rápido. Dice Juan Pablo II que el rosario es un compendio del Evangelio. Es una cadencia armónica, como lo describe Pablo VI, es como el canto. ¿Por qué al cantar algo tenemos coros, estribillos? ¿Por qué a la gente le resulta tan fácil aprenderse un coro? Porque se repite y porque tiene una cadencia armónica específica. Los coros, los estribillos de los cantos, están compuestos de una manera que sea más agradable y más fácil de aprender. El rosario es esto, es como el estribillo de un canto largo que le hacemos a la Virgen María. Y por eso hay rosarios cantados, que ustedes lo pueden encontrar en internet si les interesa. Entonces, el Santo Rosario, puedes sí dormir con él abajo de la almohada, como han recomendado algunos santos, pero es que un rosario que tú no rezas, tú lo pones abajo de la almohada, y eso y magia es lo mismo. Hay que rezarlo. Es lo mismo que la Biblia. Dejarla abierta. En el Salmo 22, en el Salmo 91, dejarla abierta y nunca leerla, eso y magia es lo mismo. Igual el crucifijo. Tengo el crucifijo en la habitación, el Sagrado Corazón de Jesús en la sala, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en el ceibó, en el gabinete. Ok, pero no debe ser solo decoración, sino que debe invitarte a la santidad. Eso es lo primero. Lo segundo, hay otros sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Por si acaso alguien no está ubicado. Sacramento son 7. Y los instituye Cristo y te da la gracia que están representando.
Es decir, el bautismo te salva, te limpia, porque está representando la salvación de las aguas. Y los instituyó Cristo, los 7. Ahora, los sacramentales los instituye la iglesia. Son muchos y no te dan una gracia, sino que te preparan para recibir una gracia del bautismo, de los sacramentos. Por ejemplo, el agua bendita. El agua bendita no te hará absolutamente nada si tú no vives como un hijo de Dios por el bautismo. Si ustedes creen que el agua bendita resuelve los problemas, los obispos del mundo nada más tienen que bendecir las aguas del planeta Tierra. Y cuando la gente se bañe, salen los demonios y ya. ¡Ah! Y no es así que funciona. Entonces, el santo escapulario de la Virgen del Carmen es un sacramental. Pero yo usar el escapulario como un resguardo, eso es brujería. Ahora, yo uso el santo escapulario como lo que es una vestimenta de la Virgen. No sé si se sabe en la historia. San Simón Stock recibió de la Virgen su vestimenta. Este delantal, como decimos en español, mandil, es sinónimo de trabajar. Lo usa el cocinero, lo usa el albañil, lo usa el que trabaja en el huerto. La Virgen lo usa como sinónimo de servicio y se lo da a San Simón Stock y dijo, usen esta prenda como prenda mía. Y todo aquel que viva conforme a la fe del escapulario no perecerá el fuego del infierno. Si muere en sábado, me lo llevaré directamente al cielo. Y si muere otro día, el sábado siguiente lo buscaré en el purgatorio. Pero si vive la fe del escapulario, ¿cómo es la fe del escapulario? Como la Virgen María. Igual, asimismo hay medallas, la medalla milagrosa, consagraciones, consagración a Jesús por María de San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo. Las novenas, la novena del Virgen del Carmen, Divina Providencia, todas las novenas vida y por haber, de todas las advocaciones de la Virgen a vida y por haber, si lo hacemos como una práctica mágica, ay, déjame hacer esta novena para que me llegue dinero, yo no estoy entendiendo el Evangelio. Déjame hacer esta novena para conseguir un matrimonio. Y el día noveno no apareció el príncipe azul. Es verdad. Entonces, siempre tenemos que someternos en conformidad a la voluntad de Dios. Y si hay alguien que nos enseña eso, es la Virgen Santísima. Ella nos dice que todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará si vivimos como Él manda. Y por eso ella lo hace. Los milagros que la Virgen María hace no es porque yo se los ruego mucho, es porque ella lo pide y si me conviene Dios lo da. Y por eso la Virgen María no pide para ti caprichos, sino necesidades. Y a veces las necesidades son no que Dios te dé algo, sino que Dios te quite algo. Y no me gusta. Y no me gusta. Pues entonces, el Señor Jesús en la cruz le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Una nota apologética. Antes de eso, Él no le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Él le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. En el Evangelio según San Juan, el Señor le dice mujer a su madre y no es despectivo. Después otro día yo les explico. Lo que quiero hacer el énfasis ahora es cuando Él le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre. Cuando Él le entrega a la Virgen, en griego lo que dice es esto, que se traduciría literalmente, y desde ese momento el discípulo la cogió como cosa suya. Uno lo ve como medio muy objetivo esto, la está usando como un objeto, una cosificación. Y se ha traducido ahora, se la llevó a su casa. Pero lo que está diciendo es que desde ese momento el discípulo entendió que María era indispensable para él ser discípulo de Cristo.
Si tú quieres ser el discípulo amado, tienes que llevarte a María para tu casa. Oye lo que estoy diciendo. Si quieres ser el discípulo amado, el que escuche el latido del Sagrado Corazón en la cena eucarística, tú tienes que llevarte a María para tu casa. Y esto se lo digo en especial a los hombres. ¿Cómo nosotros vamos a resolver los problemas de este mundo? Yo no sé si ustedes saben, en los años 80 se hicieron estudios en la homosexualidad, cuando todavía se permitía estudiar porque nadie se ofendía, porque la homosexualidad era considerada una enfermedad. Ya hoy no. Cuando todavía se hacían los estudios, se descubrió que más del 80% de los casos de homosexualidad masculina, el varón homosexual, terminó siendo así por la ausencia de la figura paterna en casa. Era un papá ausente, es decir, está ahí y es como si no estuviera, o era madre soltera. No había una figura masculina. Y más del 80% de los casos de homosexualidad femenina era por ausencia de la figura de papá. No me equivoqué. Papá, empecemos por el lado de mamá. Mamá es el amor seguro. Mamá es el latido que el bebé se conoce porque desde que se formó la aorta estaba detrás de él. El bebé nace, llora, ¡wah, wah! Se lo ponen aquí arriba a la mamá, se calmó. Mamá es el amor seguro. Papá es el amor social que te dice, deja el amor seguro y ven para que conozcas otros amores. Y por eso es que el amor de papá es como el amor del evangelio. Ama al prójimo. Y por eso es tan indispensable la figura paterna. Los problemas de ahora, de la transexualidad, de género y no sé qué cosa, es porque los papás se están quedando callados y dicen, no, ve tú con los muchachos a la reunión del colegio. Ve tú a la iglesia, reza por mí. Ve tú. Y papá está dejando que el lugar suyo lo ocupe la mujer, porque tiene que asumirlo, el rol. Y ese fue el problema original. ¿No se acuerdan de Adán y Eva? Adán es la cabeza, Eva es la ayuda ideal. ¿Y qué hizo Satán? No habló con Adán, habló con Eva. Y le dijo a Eva, toma tú las decisiones, prueba del fruto. Si el demonio le hubiera dicho a Adán, Adán le dice, no, me dijeron que no. Pero Eva no, entonces va, procede donde Adán y se invirtieron los papeles. Ella toma la iniciativa y él pasa a ser la ayuda. ¿Dónde están los problemas en su casa siempre? Que a él hay que decirle todo siempre, a cada rato, y que ella no se está tranquila, siempre quiere estar mandando. No, nada más. ¿Cómo se va a resolver eso? Una lucha para los dos. La mujer aprendiendo a callar en humildad y ayudando al marido a tomar las decisiones, y el marido tomando decisiones que no queremos tomarlas. Lo que tú decidas, mi amor. Es una lucha para los dos. Entonces, ¿qué nosotros vemos en la Virgen María? Ella iba donde José dijera que había que ir. Toma al niño y a su madre y llévatelo para Egipto. Y en Egipto vivieron un tiempo trabajando y el niño Jesús tuvo que aprender de eso y luego volvieron. Toma al niño y a su madre y regresa, que ya murió Herodes. Y si ustedes se fijan, de quién aprendió el niño Dios a tener el temperamento que tenía, esa dulzura con las mujeres, si nosotros no vemos que la Virgen María tiene esa actitud en los evangelios? De su papá. Padre putativo, obviamente, pero de su papá. Lo aprendió. Como decía el padre en la homilía temprano, cuando Cristo, siendo Dios y lo sabía todo, renunció a todo, renunció a saberlo todo. Y no podía estar en manos de una cualquiera o de un cualquiera. Tenía que estar en una familia santa
que temiera de Dios y que le educara en la fe. Por lo tanto, Cristo, que es la palabra de Dios, aprendió a hablar con José y María. Cristo, que es el camino, aprendió a caminar con José y María. Entonces no son unos cualquiera. Tenemos que estar claros con eso. Estos sacramentales de la Virgen María nos enseñan que si yo vivo una consagración, si yo uso el Santo Escapulario, si yo rezo una novena, yo necesito entender que María ahí es mi madre, pero también mi posesión, nadie me la puede robar. Y que siendo como ella, entonces, cualquier objeto que yo utilice como sacramental es un canal de la gracia, no la gracia misma. Por eso mismo, el que se le impuso el escapulario y lo pierde, espiritualmente todavía lo tiene puesto. Por eso el escapulario se impone una sola vez en la vida. Se te dañó ese, bueno, que te bendigan ese y tú te lo pones. Porque ya tú espiritualmente tienes el santo escapulario, si vives adecuadamente. Cuarto tema. Les dije que son solo 5. Las invocaciones y los títulos de la Virgen María. María en el pueblo santo de Dios tiene miles de títulos y advocaciones. No son 1000 vírgenes que hay. Es una sola virgen que se aparece o que recibe el título de muchas formas. Es como tú cuando vas a trabajar, tú cuando estás en casa, tú cuando sales con tu esposo, tú cuando eres madre, tú cuando eres abuela. Sigues siendo tú misma. Lo único que en cada momento desempeñas un rol específico y hasta una ropa distinta te pones a veces. Esa es la Virgen María. Entonces la Virgen María en las diferentes advocaciones, Guadalupe, Fátima, la Candelaria, etcétera, no son sinónimos de división, sino expresiones culturales de un gran misterio que llamamos María. Porque ella en Meyugori, ella en el Tepeyac, ella en mi país, en Santo Domingo, está diciendo siempre lo mismo desde que se ha aparecido desde el año 40 en el Pilar. Penitencia y conversión. Pregúntenle a Santa Bernardita. Ella no dice nada diferente del Evangelio. Y si alguna manifestación de ella pide una cosa distinta del Evangelio, la iglesia dice, no es ella. Porque es que Dios no te va a revelar ahora algo que no reveló con Cristo, porque entonces estarían condenándose 2000 años de cristianos. Porque ahora es que sabemos lo que se necesita. Y por eso mismo, oigan, que voy a ser escandaloso. El rosario no es indispensable para salvarse. ¿Qué? Les vi ciertos rostros a ustedes. Indispensable para salvarse la fe. Y el Señor dice, y el que cree y se bautiza, ese se salva. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, ese se salva. Pero Él no dice, y el que reza el rosario se salva. ¿Por qué? Porque yo puedo rezar el rosario y condenarme. El rosario es una facilidad para salvarme, pero si lo rezo adecuadamente. Tener amor a una advocación específica de la Virgen es ver un misterio específico, como la Divina Providencia. Yo sé que hay un tema con que si es patrona, que no es patrona, etcétera, pero oficialmente es patrona, ¿verdad? De Puerto Rico. ¿No les llama la atención que siendo de la Divina Providencia el muchachito esté medio muerto en el regazo de ella? Dije muchachito con M mayúscula, no me malinterpreten. ¿Por qué él está medio muerto en el regazo de ella? Y entonces además recibe el título de Divina Providencia. Porque él está como un difunto, porque es que el Cristo que se ofrece en el altar es el Cristo muerto que va a ser sepultado en ti. Cuando el Padre dice, tomando las palabras de Cristo, tomen y coman que esto es mi cuerpo, tomen y beban que esta es mi sangre, que será entregada, y el Padre lo eleva, lo parte y te lo da. Y te dice el cuerpo de Cristo, no te dice Cristo, porque acaba de morir en el altar. Y entonces, ¿qué hay que hacer con Cristo? Introducirlo en la cueva, sepultarlo, para que descienda a tus infiernos.
y en tus infiernos te convierta y te dé la vida. Y cuando Él resucite, tú resucites con Él. Y eso pasa en cada misa. Y yo salgo más muerto después de cada misa. Pero es para meditar, es para meditar. Porque si cada vez que yo comulgo a Cristo, Cristo resucita en mí, yo resucito con Cristo. Porque si hemos muerto con Cristo, sabemos que viviremos también con Él. Se supone que sí. Y así entonces las cosas de la Virgen María. Nosotros tenemos a este niño que lo vemos que la deuda más grande que nosotros tenemos en el universo es la deuda contra Dios. Todos los países juntos no se comparan con la deuda que le tiene la humanidad a Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el tiempo de la eternidad, en el tiempo de Dios. Y por lo tanto es una deuda eterna. ¿Qué pasa? Que con el pecado entró la muerte. Y con la muerte ya no hay nada que yo pueda hacer que sea eterno. Todo lo que yo hago es limitado en el tiempo. Y por eso había que estar sacrificando animales a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y Dios mira y dice, pero mi pueblo yo lo amo y tiene que saldar la deuda. ¿Qué yo hago? Le enviaré a mi hijo, que es el único eterno entre ellos, para que ellos me lo entreguen como ofrenda y la deuda de ellos quede saldada y mi hijo sea la providencia que yo le di a ellos y que ellos me devuelven. Esto es una estupidez si yo lo pongo en términos económicos, humanos. Uno de ustedes me debe $1.000.000, la que se ganó un premio me debe $1.000.000 aquí. Y por culpa de ella yo cierro el templo y digo, aquí nadie me va a salir hasta que ella me pague. Al principio ustedes dicen, hey, no sea así, qué injusto, etc. Pero desde que ustedes ven que yo estoy trancado, empiezan a pelearle a ella. Págale para que nos dé tranquilo, págale. En esta historia, yo sería Dios, hay una deuda hacia mí. Ustedes serían la madre naturaleza, la creación, que la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de esta hija de Dios. Y esta hija de Dios tiene una deuda que no me va a pagar, porque para poder pagarme tiene que salir de aquí. Y yo no lo voy a dejar salir. ¿Qué yo hago entonces? Yo le doy a ella $1.000.000 porque yo la quiero. No es el que ella me debe. Pero porque ella es importante para mí, yo le doy $1.000.000, estén regalados. Y entonces ella dice, ay, pero ya yo tengo $1.000.000, ten. Y me paga la deuda. Si ustedes se fijan, es una estupidez. Según nosotros, según la ley del amor, no había otra solución. Y por lo tanto, a través de las manos de María, es que nosotros recibimos la providencia más grande de Dios, que es al Hijo de Dios mismo, que se nos da para que se lo devolvamos. Y ante este misterio habría que estar todo el mundo de rodillas aquí en el templo. En la consagración no puede haber nadie de pie, salvo asuntos de salud. Si al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, ¿qué debe ser ante su presencia santa? Entonces, dice Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, Cristo toma una historia y se encarna en esa historia, y por eso entonces todos los títulos y advocaciones de la Virgen María son válidos, porque ella toma títulos de lugares. A nosotros le ponemos, diríamos, apodos cariñosos con los que nos identificamos, o vemos en ella algo específico del gran misterio de Dios en ella, la Virgen de las Mercedes, las Misericordias. La Virgen de la Alta Gracia, estas dos son de mi país. La de la Alta Gracia, la que tuvo la más alta gracia de concebir al Hijo de Dios. La Divina Providencia. Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo, del Jardín de Dios. La flor más hermosa. Entonces, fijarse en uno que otro es tenerle un amor a algo específico de eso, pero sabiendo que sigue siendo la misma y única Virgen María y que toda siempre debe llevarnos hacia Dios. Por último,
Las apariciones. Pudiéramos dar un curso solo de apariciones porque, imagínense, la primera aparición fue en el año 40, en Zaragoza, España, Nuestra Señora del Pilar. La Virgen del Pilar fue la Virgen María que se apareció arriba de una columna, arriba de un pilar, a Santiago el apóstol. Año 40, la Virgen no había sido llevada al cielo todavía. Y se aparece en España con el niño en los brazos. El que acababa de morir y resucitar y ascender a los cielos como niño en los brazos. ¿Qué nos dice esto? Que los méritos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, el divino niño, son méritos reales. Cristo no tiene méritos solo por su vida adulta. Cristo tiene mérito por su juventud. Cristo tiene méritos por su infancia. El que es devoto del divino niño, lo felicito. Ahora voy un chin más atrás como médico. Cristo tiene mérito como feto. Cristo tiene mérito como embrión. No puede ser que haya católicos que sean pro aborto o pro pastillas anticonceptivas. No puede ser. Es que me lo recomendó un médico. Yo soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mi querido, desde que tú dices yo soy católico, pero te tiraste de la barca de Pedro y tú estás ahogándote en el mar. ¿Por qué? Porque es que el que ama la vida, la ama desde su concepción hasta su muerte natural. Tiene que ser así. Yo sé que hay quien está usando dispositivo intrauterino de no sé hace cuántos años. Yo sé que hay quienes están tomando pastillas anticonceptivas y normalmente me dicen, pero yo no la uso como anticoncepción, sino para regular mi ciclo, etc. Yo sé, pero eso no excusa nada. Después pudiéramos hablar. Hace 4 años se hizo un metaestudio, una investigación de leyendo y estudiando todas las investigaciones que hubo desde los años 60 hasta nuestros días de los anticonceptivos orales. Y la conclusión, sé que es la conclusión porque además de leerme el estudio estuve participando con el autor de esa investigación y la conclusión de él fue, todos los estudios de los anticonceptivos fueron manipulados para que dijera que los riesgos no eran severos. En los colegios a donde yo voy, este no es el tema, pero disculpen, una de las prácticas que yo hago es comprar anticonceptivos orales y los llevo al aula. Para que conozcan, saco la tirita de pastilla. Miren, vean, y después saco el folletito, la posología médica, y se lo abro. Y no estoy relajando, es de este tamaño. 7 columnas. La primera y la mitad de esa primera, la farmacocinética y farmacodinámica. ¿Qué hace y cómo funciona? El resto, efectos secundarios. Si quieren se lo pueden leer, pero sepan que están desaconsejados. Pero ¿y si yo lo uso? Ya, las consultas médicas son $500 al final del curso. Entonces, ya para terminar, cuando la Virgen María decide aparecerse, se aparece por situaciones específicas. Ustedes conocen el caso de Bernardita, obviamente, pero ha habido muchas aprobadas por la iglesia que desconocemos. Hay muchas aprobadas por la iglesia que desconocemos. Las que están más en boga por un asunto de época es Nuestra Señora de Fátima. Por un asunto de época, porque ella lo que estaba advirtiendo es el problema que tenemos ahora. La famosa Rusia esparcirá sus errores, es ahora que lo estamos viviendo. Porque los errores que trajo el marxismo, el comunismo y demás, es este problema del lenguaje que estamos teniendo ahora. La lucha de clases, que es ahora lucha en casa. El marido contra la mujer, que la mujer quiere hacer el rol del hombre y el hombre el rol de mujer. La homosexualidad, la transexualidad, todo esto, esa es Rusia esparciendo los errores. Y la Virgen lo advirtió en 1917. Entonces, qué bueno que somos devotos de la Virgen de Fátima. Pero ha habido otras apariciones. Ahora, ¿qué sí aconseja la iglesia? Las apariciones siempre son apariciones privadas.
La Virgen no se aparece al mundo, sino a personas específicas. Y la Virgen nunca pretende decir algo distinto del Evangelio, sino advertir una realidad histórica y cómo el Evangelio va a ser siempre la solución. ¿Cuál es la solución a los errores de Rusia esparciéndolo por el mundo entero? ¿Ustedes recuerdan? Conversión, pero el arcángel Miguel lo decía desde allá arriba, con una espada en la mano. Penitencia, penitencia, penitencia. Y la Virgen María levantó su mano derecha y con su gracia detuvo la espada de Miguel y nos pidió que por amor a Cristo rezáramos el rosario. Hemos sido advertidos, pero todas estas apariciones, por ejemplo, en Velankani, en la India, la Virgen se apareció en la India y mandó unos litros de leche a una familia y demás. Es hermosa esa historia. Nuestra Señora de Pontmain, eso es en Bélgica. Hay varias apariciones en Francia, ¿verdad? No solamente Lourdes, Masabiel y demás. Y hay varias apariciones también en Portugal, en España, aprobadas. Al final, ¿con qué nos quedamos? Porque no me voy a meter en todas. Al final, nosotros vemos siempre esto. Apocalipsis 12:17, yo no sé si se acuerdan que la mujer vestida de sol y demás es enfrentada por un dragón. Y el dragón lo que quiere es comerse al hijo que ella estaba dando a luz. Entonces, le arrebatan al hijo, que es Cristo, y a ella le dan 2 alas y se la llevan al desierto. Esa es la mujer del Apocalipsis. Si seguimos leyendo, dice, y entonces se entabló una guerra, una batalla en el cielo. El dragón arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas, es decir, una tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios. Ojo, son más los ángeles que los demonios. No se sientan derrotados. El demonio no te puede hacer absolutamente nada más que engañarte, si te dejas. Y que luego dice esto. Y entonces el dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de la descendencia de la mujer. Eso somos nosotros. Pero miren que no dice el resto de los hijos de Dios. Dice que somos hijos de María. Y por eso el que no se comporta como hijo de María termina perdiendo la lucha en el combate contra Satanás. El hijo de María nunca perecerá. Eso lo dicen los consagrados, ¿verdad? Porque de María nunca se hablará lo suficiente. Porque de María, dice un santo, San Alfonso María de Ligorio, Dios recogió todas las aguas del mundo y las reunió en un sitio y las llamó mar. Y recogió todas las gracias del cielo y las reunió en un solo sitio y la llamó María. En María se dan tantas gracias que cuando ella se aparece, así como la medalla milagrosa, los rayos hacia la tierra, ¿verdad? La santa le pregunta, ¿y por qué hay rayos que sí tocan la tierra y hay rayos que no? ¿Alguien se sabe esa historia? Ella dice, los que tocan la tierra son las bendiciones que llegan. Los rayos que no tocan la tierra son las bendiciones que nunca nadie me pide y por lo tanto no llegan. ¿Por qué no le pedimos? ¿Por qué si tenemos a la Virgen María aparecida de diferente manera para que tú te identifiques con alguna, no le pedimos? Y repito, nunca teman amar demasiado a María porque nunca la amarán más que lo que la ama su hijo. Nunca. En Primera de Reyes uno ve que la mamá de Salomón quiere pedirle a Salomón un favor y él está en su trono, el rey Salomón, donde nadie podía entrar salvo que el rey lo dijera, y ella entra por su cuenta. Y Salomón, desde que la ve, se para de su trono, va y se arrodilla donde ella, le besa la mano, manda a poner un trono al derecho de él, y ella le dice, mija, yo quiero pedirte un favor. Y él le dice, pide mamá lo que tú quieras, que tú sabes que yo no te lo voy a negar. Ese es el rey. Y ella es la reina. Esto mismo pasa con María. María nunca va a pedir algo que sea pecado,
nosotros vemos la solicitud de ella siempre hacia nosotros, y la función, la misión de las apariciones no es mejorar o completar la revelación de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una época de la historia, dice el catecismo. ¿Quién discierne eso? La iglesia. Aunque no me guste, si la iglesia me dice, tal aparición no es recomendada, aunque no me guste, mi deber es obedecer. ¿Por qué? Porque los méritos tuyos en el cielo no dependen de si tú amaste a Fátima, sino si tú obedeciste a la iglesia. Porque es que la Virgen no va a decir nunca distinto de lo que ya dijo el Señor Jesucristo. Y concluyo con esto entonces. La piedad mariana es camino seguro hacia Cristo que utiliza el lenguaje del corazón para hacer viva la doctrina. Cada devoción es como una forma visible y palpable de un dogma. Es la prueba más segura del sensus fidelium de la fe de la iglesia. ¿Qué es el sensus fidelium? Cuando los pastores, curas, obispos han perdido la fe permanece en el pueblo. Y ha sido el pueblo que ha rescatado en tiempos de oscuridad de la iglesia, ha sido el pueblo que ha mantenido la fe. ¿Qué dijo el arzobispo, el venerable Fulton Sheen, un arzobispo que hubo en Estados Unidos? Que el futuro de la iglesia está en los laicos. Y lo dijo Pablo VI. Entonces, ¿cuál es el reto de los laicos? Formarse, pero no informarse, formarse. Lo que tú aprendas, como dijo el padre ahorita en la pausa, ponlo en práctica. Que no haya que repetírtelo tanto. Que no haya que estar trayendo gente diferente, porque yo les aseguro que yo he dicho aquí lo mismo que ha dicho el padre en todos los años que él tiene aquí. Pero como lo dice alguien distinto, ¡qué chulo! Ningún profeta es bien recibido en su tierra, lo sabemos. Pero demos gracias a Dios, ¿por qué? Y no lo digo porque estoy con el Padre aquí, pero ustedes saben que el resto de nuestras parroquias en el mundo no tiene la dicha que tienen ustedes. No solo de tenerlo a Él, sino de que Él se ocupe de formarlos. El vacío formativo que tenemos desde los años 60 es terrible. Que la gente cree que catequesis es preparación para un sacramento. Si yo les digo a ustedes, y concluyo con esto, yo soy médico, tú llegaste a emergencia, terrible, y yo soy médico, y te digo, mira, antes de atenderte, déjame decirte que yo soy médico, pero por correspondencia de un curso de 2 meses. Un milagro, te levantas y te vas de ahí, tú estás loco. Pero eso es lo que tú y yo hacemos con ser católicos. Yo soy católico de una catequesis que ni me acuerdo cuando yo tenía 10 años, que duró 4 meses. Tú no eres católico nada. Seamos como los monjes cistercienses. Los monjes cistercienses usan su hábito blanco, pero ellos dicen, lo usamos como una excepción. ¿Cuándo de verdad merecemos usar el hábito? En el ataúd. ¿Por qué? Porque ya por fin el monje está en silencio y a solas con Dios. Que seamos así nosotros como la Virgen María, que no rechacemos las oportunidades y demos gracias a Dios por tan bella madre. Gracias por su atención y Dios les bendiga mucho.